Jorge Hernán Calvo. Un hombre muy simple, muy sencillo, apasionado lector. Yo creo que él es un verdadero devorador de libros. Una entrevista muy simpática que les dejo a continuación. Queridos amigos de nuestra revista Entre Paréntesis Chile, seguimos con las entrevistas. Ahora estamos con uno grande de la literatura. Él es muy simpático, muy afable y muy humilde. Pero no lo voy a presentar yo porque le voy a hacer la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados cuando empezamos esta charla. ¿Quién eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Quién es? ¿A quién soy? Bueno, yo te puedo contar de que yo soy un vicioso de la literatura. Vicioso, pero con mayúscula. Desde niño, desde chico, yo me escondía a leer. Yo no jugaba a las bolitas, a las billarse, a la escondía, ninguna cosa. Yo me escondía a leer. Me empezaban a buscar mis padres, me andaban buscando para que almorzara y yo estaba escondido debajo de la cama leyendo. En vez de Entonces, hacer maldades, no, leyendo. eso ha sido mi vida, digamos, la literatura. ¿Qué Entonces yo leía cuando era niño? a los 12 años, yo estudiaba en el Liceo de Aplicación en primer año Humanidades, porque yo soy así de viejo, soy de la época de las Humanidades. Y hubo un concurso de cuentos que organizó el Ministerio de Educación con la Embajada de Francia a través del Colegio La Maisonnée para toda la provincia de Santiago. Y yo fui invitado a participar en ese concurso por mi profesora, que era también profesora en el Colegio La Maisonnée. Y yo escribí un cuento a lápiz así, en una hoja de cuaderno, sin ninguna pretensión. Se lo entregué a ella y me olvidé. Y pasaron varios meses, como 3 o 4 meses. Y un día un inspector en el patio me llama, Calvo, a la oficina del rector. Y yo dije, quién sabe en qué me pillaron, porque de aquí me van a pillar. Y fui a la oficina del rector. Soy inocente, dijo el tiro. Y el rector me queda mirando y me dice, ¿usted calvo? Sí, le dije, yo soy calvo. Bueno, me dice, mañana a las 10 de la mañana usted tiene que presentarse con su apoderado en esta dirección. Y me entrega un papel. Y llego a mi casa y le digo a mi mamá era mi apoderado. Entonces, tenemos que ir aquí mañana. Entonces mi mamá me dice, ¿qué hiciste? Me dice, me pega un coscacho al tiro, porque antes de cualquier cosa, lo primero era el coscacho, eso era Sí. el punto de partida. Oye, y eran expertos. Yo me acuerdo que mi abuelo me pegaba un coscacho cuando ponía los codos en la mesa, pero los pegaban bien así. Claro, uno andaba preocupado que no te cayera el coscacho encima de cualquier cosa. Bueno, y fuimos al colegio y resultó que dieron premio, había muchos colegios privados ahí, el Villa María Academy, el Santiago College, el Grange, el San George, estaban todos los colegios, esos colegios que no tienen número. Yo iba del Liceo 3 de Santiago. Y me hicieron sentarme ahí en el auditorio, estaba lleno de gente, sin decirme nada, nadie me dijo ninguna explicación. Y empezaron a entregar primero los premios en poesía, las menciones honrosas, los primeros lugares. Después narrativa entregaron menciones honrosas y entregaron tercer lugar, segundo lugar. Y yo dije, para acá me trajeron para que puro viniera a mirar nomás. Y A dicen, sacarme pica. primer premio Jorge Calvo. Y estaba el ministro, estaba el embajador de Francia, y habían preparado como un altar en donde estaba el diploma de premio Nobel de Gabriela Mistral. Estaba ahí. Y me tomaron fotos con eso a mí. Y me dijeron, fue lo único que le dijeron, usted tiene condiciones, le vamos a sugerir que siga escribiendo. Yo en ese momento no tenía ninguna conciencia de lo que aquello significaba y tampoco sabía que yo estaba hasta ese punto involucrado con la literatura. Para mí era un hobby, ¿no? Era una cosa que yo hacía porque me entretenía. Y después de eso, poco a poco, me lo he ido tomando en serio. He tratado de escribir, he tratado de estar a la altura. Lo que más escribo es narrativa, yo no soy poeta. Lo quiero dejar claro porque Chile es un país de poetas. Uno sale a la calle y choca con poetas por todos lados. Sí. Hay gente que me dice, ¿tú escribes? Me dicen, sí, yo también escribo, me dicen. ¿Y qué escribes tú? Le digo yo,
algunos poemas por ahí, todos tienen algunos poemas escritos en algún cajón. Claro. Fíjate que en este país, luchamos durante mucho tiempo por figurar en el fútbol. Nos costó cualquier cantidad. Ganar un torneo para Chile internacional era imposible. Pero sin embargo tenía 2 premios Nobel en literatura. Entonces, teniendo 2 premios Nobel en literatura, aquí cualquiera que nace dice, está dado, estamos dados. Así es cuestión de escribir nomás, somos poetas. Yo creo que todos los chilenos se sienten poetas. En alguna parte de su ser sienten que son poetas. Creo que la narrativa es un ejercicio un poco distinto, es más pedestre, hay que ir en carretera en la narrativa, mientras que la poesía viaja en jet aquí. Y Es que es más compleja la narrativa. Yo estoy ahora en eso, estoy escribiendo cuentos y yo siempre he escrito poesía. De hecho, voy a tener que inscribirme en su taller, yo creo, porque me ha costado mucho. Porque, o sea, no sé, es como cuando te vas por la carretera y tomas la autopista, la poesía, y de repente dijiste, no voy a pagar el TAC, y te vas por la carretera. Y en la carretera tenías pausa, de repente te das cuenta que pasaste de ser un narrador a otro narrador y que no corresponden los tiempos. O sea, es una pega como más delicada. O sea, es para mí súper complejo llegar, sentarme y escribir un cuento. No decir yo creo que solamente es más artesanal nomás, intervienen más elementos técnicos en el sentido de la construcción de la anécdota. Porque en la poesía solamente hay un yo interior que está hablando de lo que siente. Básicamente la poesía, ¿no? La poesía básicamente es expresar una emoción desde ese yo interno. Pero en el cuento, ese yo interno lo que tiene que hacer es contar una anécdota. No expresar una emoción, contar una anécdota. Y a través de la anécdota va la emoción. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es más construcción. No nos vayamos para otro lado, sigamos con usted. Pero es narrativa, todo es literatura, todo es cancha aquí. ¿Qué leía usted cuando era niño y se encerraba y se escondía a leer? Bueno, yo al comienzo leí muchas novelitas de aventura, eso fue lo primero. ¿Por qué? Porque en aquella época, mira, mi padre trabajaba en el diario que existía en aquellos años que se llamaba Última Hora. El diario Última Hora, entonces él trabajaba ahí. Y por esa razón, él siempre estaba llevando a la casa diarios, revistas y novelas que llegaban al diario. Entonces yo lo primero que empecé a leer fue una revista que había antiguamente que se llamaba El Peneca. Yo no creo que tú la hayas conocido, El Peneca. Sí la conocí. Sí. Todavía se pueden encontrar ejemplares antiguos en San Diego, ¿eh? Todavía hay lugares donde hay Peneca. Lo que pasa es que yo viajaba a Valparaíso de vacaciones y mi tía tenía, mis primos, que eran mucho mayores que yo, tenían colecciones de revistas. Y estaba el Peneca y el Mampato. Sí, y el OK también, la revista El OK. Esa no la cacho, pero me acuerdo del Peneca. Leía el OK y el Peneca. El OK tenía más forma de revista, de la revista clásica, así como el Pato Donald o la Pequeña Lulú o Archie o cualquiera de esas revistas que en aquella época eran tan comunes. Entonces, el Peneca no, porque el Peneca combinaba imágenes con lectura, con texto. Entonces yo ahí comencé a leer. Pero mi padre también leía novelitas, son novelitas que eran de cowboy de aquella época, novelitas chicas que se vendían en los kioscos. Y yo leía ahí. Pero por ahí, leyendo eso, rápidamente pasé a Salgari, leía a Salgari, al tigre de la Malasia, que era pariente de otro señor en aventura, que era el señor Robin Hood, y la lectura de la Edad Media, caballería de la Edad Media. Pero Robin Hood fue mi ídolo. Entonces yo creo que él dañó a toda mi generación. Nuestra primera influencia fue Robin Hood. Todos nosotros creíamos que la injusticia se combatía armando un lote, yéndose al bosque y tirándole flechas a los malos. Esa fue mi formación como pequeño. Yo tenía 7 años y yo era Robin Hood. ¿Me entiendes tú? De ahí nace el sentimiento de luchar contra la injusticia. Y luego después, yo me sentí muy influenciado por otro libro que se llamó Corazón, de Edmundo Amici. Ay, qué lindo ese libro. Que tiene historias terribles, como El pequeño escribiente florentino.
hay ahí una serie de historias que son tremendas cuando uno las lee cuando niño, porque cuando niño uno está sin escudos, no tiene protecciones, entonces las cosas llegan y entran y te pegan fuerte. Leí también mucho a Baldomero Lillo, y ese cuento, La compuerta número 12, a mí no se me olvidó nunca más, me quedó en mi guía, digamos. Esa es la historia de un niñito que lo llevan como a los 9 años para que cuide una puerta en un subterráneo, en un túnel minero, donde pasa un carruaje. Sí, Es leía tremendo, Baldomero Lillo. Hay es muchos tremendo. cuentos, Sí, y pero... eso está Y muchos contado por... cuentos que a veces uno piensa que no, que son cuentos y no, son basados en relatos que realmente pasaron. Sobre Sí, todo de la... Baldomero Lillo trabajaba ahí en la mina y él contó, él recopiló experiencias que él había visto. Y, claro, entonces, eso fueron mis lecturas de muy joven. Yo leí todo eso antes de los 12 años. Yo ya conocía toda esa literatura y estaba muy influenciado por esa literatura también. Usted no Y veía tele. es que no eran mis tiempos, fíjate, cuando yo nací el 52, entonces en el año 70, yo cuando tenía 18 años, recién la televisión estaba comenzando a entrar en Chile. Entró en el 62, entró para el Mundial de Fútbol, Tipo. pero ahí solamente fue para ver los partidos, no había programa, no había canales. Se armaron canales, se armó el canal de la Católica, el canal de la Universidad de Chile, como experimento, y tenían programas solamente, suponte, de 6 a 9, y te ponían una carta de ajuste que duraba todo el día, uno estaba todo el día mirando la carta de ajuste, y sonaba un pitito, pi, para uno aparecer. ¿A qué hora va a aparecer una imagen? Hay algo que ahora lo entretenga. Como en el 68, 69 comenzaron a llegar series y las pasaban en horarios pequeños, digamos, de 6 a 9, muy corto. Ya en los 70 comenzó a hacerse más popular y llegó la televisión a color y ahí se masificó. Pero ya estábamos grandes, ya. Eso ya fue como durante el gobierno Allende, en los primeros años, por ahí. Claro, yo no. Interesante eso porque los niños de ahora cuesta mucho que lean. A mí me cuesta mucho hacerlos leer. Están todos como encasillados en lo audiovisual, en la imagen y el sonido. Y ven puras tonteras en el fondo. Porque ahora tú miras la información que le llega a los niños, una información tan desfigurada que es tremenda. Ya, pero no nos vayamos por las ramas porque estamos hablando de usted. No, pero ¿sabes qué ocurre? Que eso que tú acabas de mencionar es también parte del problema, y es parte del Sí, problema que tenemos hoy día. O sea, sí. yo soy un convencido, te voy a contar una anécdota muy breve. Yo a todos mis niños, a los niños, a mis hijos y a mis nietos, les regalo libros. En todas circunstancias, para las Pascuas, para los cumpleaños, les regalo libros. Entonces tengo una nieta que tiene, cuando tenía como 11 años, me dijo, Tata, por favor, para la Pascua no me regales libros, me dijo. Estaba aburrida de que le regalara libros. Pero yo pienso que los niños, desde niños, cuando son muy chicos, si ellos tienen contacto con los libros, por ejemplo, que el papá les lea o la mamá les lea un pequeño cuento antes de dormirse, genera un vínculo de carácter emocional entre el niño y el libro. Y los niños que quieren a los libros, los niños que aprenden a querer los libros desde pequeños, los siguen leyendo, aunque hagan otras cosas. Aunque se metan en el mundo audiovisual, ellos siguen teniendo una relación con los libros. Y Sí, eso es eso lo que hay también que... es cierto, es como parte de la cultura, sí. Claro, Eso también se ha ido perdiendo con esto de sí, que pasamos todos conectados, que es preferible que cada chico se entretenga con cualquier cosa. claro, ese es un problema, es verdad. Cuéntanos más, pregúntame otra cosa. Continuando, de todos los libros, ¿cuál sería su libro favorito? Ah, qué difícil pregunta. Sobre todo para alguien que lee tanto como usted. Sí, porque, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que uno en la vida tiene distintos momentos, pasa por distintas etapas, y hay periodos en que determinados temas se vuelven más urgentes y necesarios y uno tiene que leerlos. Y hay otros periodos en la vida en que uno tiene otros temas que son urgentes y le da preferencia a otras cosas. En distintos momentos de mi vida he tenido yo distintos escritores. Por ejemplo, por ahí cercano a los 20 años, mío, 21 años, yo leí con mucho interés a un escritor francés que se llamó André Malraux, que es premio Nobel de Literatura, que escribió una novela que se llama La condición humana, que me marcó muchísimo. Ah,
Y otro escritor francés, Camus, escribió La peste y el extranjero. Son novelas que fueron escritas en periodos muy críticos del siglo XX, en la guerra civil china y en la guerra civil española, en la Segunda Guerra Mundial, y que fueron todos conflictos que de algún modo se vivieron acá después en América Latina, similares, situaciones similares, y por lo tanto eran un referente, y era un referente importante, ¿no? Y además son figuras éticas muy grandes. Yo no creo que exista en la narrativa alguien que tenga una estatura ética más grande que la que tiene Camus. O sea, Camus dice que la principal responsabilidad de un hombre es ética, digamos, con relación al prójimo. Uno demuestra la actitud que tiene con el prójimo si uno merece la pena estar vivo o no. Y ahí se resuelve todo. Todo lo demás es construcción ideológica, digamos. La gente puede inventar 5.000 cosas, pero las teorías se caen. Sin embargo, la actitud del hombre frente al hombre no se va a caer nunca, va a ser permanente. Qué interesante. Sí, yo leí La peste y también leí La condición humana hace muchos años atrás. Es que a veces me doy cuenta que he leído libros y que como que están en el disco duro y que están como Claro. archivados, hay que como Y de refrescar. repente vale la pena releerlo, ¿eh? De repente Sí, vale la pena, y no entero, releer partes nomás, porque se recuerda todo. sí. Y el libro que en realidad yo siempre recomiendo a todo el mundo, del Viejo y el Mar, de Hemingway. Porque creo que ese libro sí es una gran metáfora de lo que es todo, de todo lo que es la vida, de todo lo que significa la vida. O sea, vivir es meterse en ese océano, en donde uno va a buscar algo que necesita, algo importante, conseguirlo cuesta un mundo, muchas veces no se consigue. Al final, cuando uno logra tomarlo, vienen los tiburones y se lo comen, y al final lo que uno saca para la playa es un esqueleto que pasan los turistas alemanes y dicen, mira el tiburón que sacó el caballero. Y no es ni tiburón, pues es un pez espada el que sacó el caballero. Entonces, además, la gente confunde lo que uno hace, lo ven No como nos ellos quieren. entiende. La Claro. gente no nos entiende. No, Eso no, es verdad. Yo a esa conclusión llegué. Mi hija cuando leímos el libro me dijo, pero mamá, ¿por qué? Es que tú no nos entenderías tampoco, que no está aquí en mi cabeza. Todo depende de las perspectivas a veces. ese es otro problema que enseña la literatura, las realidades son personales. Y la literatura no es tanto lo que uno lee, como lo que uno aporta. Por eso Cortázar habla del lector macho y el lector hembra. No tiene que ver con la discusión de género que hay hoy día, ¿no? Esto tiene que ver con una actitud, hay que estar consciente de que uno trae una experiencia, uno tiene una determinada relación con las palabras, las conoce de una manera, le hacen un sentido de una manera. Y cuando uno está leyendo, uno está agregando permanentemente. Entonces genera un espacio entre lo que es el texto y lo que uno agrega. Y ese espacio es la literatura. La literatura es eso que se construye entre lo que el lector, entre lo que el escritor te propone y lo que tú propones, lo que tú agregas como lector. No es el texto solo, es un mundo dinámico en que interactúan ambas fuerzas. Es verdad eso. Sí, es un mundo dinámico. Eso es lo que lo hace complejo y eso es lo que lo hace entretenido. Claro. Siguiendo con las consultas, cuénteme, ¿cuál sería una anécdota de las muchas veces que usted ha estado en presentaciones? Una anécdota simpática que se pueda contar, porque me ha pasado que de repente hemos tenido que censurar esa parte. En presentaciones de libros, dices tú, que yo he En estado en presentaciones. presentaciones, en lectura, una anécdota que tenga un buen recuerdo, que sean Mira, de esas cosas que uno nunca olvida. sí, no, pero la verdad yo he estado en montones de presentaciones de libros, tanto mías como de otras personas. Y, y desgraciadamente no tengo una anécdota así que haya resaltado, algo que haya destacado tanto como que yo considere que alguien que pueda contarla. Eh, sí, me ha tocado ver, por ejemplo, que los presentadores, te lo puedo contar con mucha propiedad, gente que uno llega invitado especial para que le presente el libro, en el momento de presentarlo, se equivoca y nombra otro libro de otro escritor. Que se lo invitaron para que presente 100 años de soledad y dice, voy a presentar Conversación en la Catedral. Dice. Eso lo he visto varias veces. Sí, y una vez fui a una presentación y se equivocó el título y todo así como, oh, muy divertido. Claro. Y Y el que quiere pasar piola diciéndole el título otro,
Sí. Cuéntenos, don Jorge, de sus libros. ¿Cómo ha sido el trabajar y terminar un libro? Porque es súper, para mí, por ejemplo, imagínense, llevo 3 años escribiendo un libro de cuentos y lo he revisado una, otra vez. Con todos mis libros me pasó lo mismo, me demoré mucho porque siempre le encontraba algún detalle. ¿Cómo lo hace usted? Porque ¿Cómo yo es la pienso, creación suya de un libro? mira, yo pienso que si tú realmente quieres escribir en serio, es así, toma tiempo. Yo te puedo contar así brevemente para no darte la lata. De cuando yo comencé a escribir, por supuesto, mi primera intención, aunque yo tenía dentro de mí la idea de llegar a escribir una novela, yo no tenía idea cómo iba a escribir esa novela. No pensaba que yo algún día iba a tener la capacidad de juntar tantas palabras, digamos, en un texto, ¿no? Entonces comencé con cuentos y me di cuenta muy pronto de que escribir ese cuento no iba a ser fácil. Comencé a armarlo por partes, comencé a trabajarlo, me puse objetivamente así, ya voy a ir construyendo esto, lo voy a separar en varias escenas y voy a escribir cada escena y después lo voy a tratar de juntar todo en una gran historia. Pero me costó, me tomó años, me tomó 1 o 2 años escribir un cuento que fuera un cuento que se pudiera considerar un cuento publicable, por ejemplo. Entonces, ese primer cuento que yo escribí y que me tomó como 2 años se llama Se acabaron los cigarrillos. Yo lo escribí poniéndome una serie de límites que yo pudiera controlar, porque me daba cuenta, uno de los dramas que yo tenía que me ponía a narrar una situación objetiva, supongo me ponía a decir, el fulano se levantó, se sentó en la silla, cogió un pan, entonces ahí me venía que se puso a pensar. Entonces se fue con la volada del pensamiento y me metía en el pensamiento y después no podía volver al pan. Después el tipo... Oh, ¿qué pasó? Entonces tenía que tratar de manejar la situación de manera que yo tuviera el control de todo lo que estaba pasando. Y eso me costó mucho aprender a hacerlo. Entonces, ese cuento que me demoré tanto tiempo en escribir, yo lo mandé a un concurso pues, que había en aquella época, en el año 80, en la Caja de Compensación Javier Carrera. Y gané el primer lugar con el cuento. Me llegó un telegrama diciendo, usted ganó el primer lugar, no podía creerlo. Eso, Pero valió la pena la espera, o sea, sí. claro, claro, no, pero después incluso yo traté, ya sentí que podía, que sabía un poco más y llegué y me largué a escribir un cuento más volado y resulta que no me funcionaba el cuento, entonces me tomó tiempo. Y yo en el año 86 me fui de Chile, me fui a Suecia, por una serie de razones, en donde por supuesto está involucrada la política. Entonces, estando en Suecia, yo tenía mucho tiempo solo. Allá conocía muy poca gente, tenía muy poco que hacer, de repente tenía mucho tiempo libre, entonces dije, ahora me voy a sentar a escribir una novela. Y ahí escribí mi primera novela que se llama La Partida, que trata del primer año después del golpe militar en Chile, está ambientada en el año 74. Y en esa novela yo me demoré 3 años en escribirla. Y escribí todo el tiempo, sin casi distracciones. Porque otra de las cosas que te distrae aquí es que tú no puedes sentarte a escribir una novela que necesitas aislarte y suena el teléfono a cada rato. A cada rato hay alguien que quiere hablar contigo y a cada rato hay alguien que te llama. Cualquier cosa, digamos, amistades, trabajo, lo que sea, familiares. Entonces, al final, la distracción no te deja concentrarte. Y para escribir hay que estar concentrado, hay que meterse en ese mundo. Es difícil hacer eso así a mí. Ahora me ha pasado este último tiempo. Que justo te poner a concentrar así y mamá, falta esto, mamá, y a veces deseo que vuelvan las clases solo por ese espacio que te deja de tranquilidad. Don Jorge, ¿cuál es su película favorita? También. Yo sabía que iba a hacer eso. ¿Sabes qué ocurre? Que tengo varias, no tengo una sola. O sea, yo tengo por lo menos, yo tengo personalmente como 2000 películas. Entonces, una película que me gusta mucho es La Dolce Vita. La de Me encanta una película de Berman que se llama Fanny y Alexander. Creo que también es una educación de vida, esas dos películas. Y una de las que más me gusta es Cinema Paradiso. Eso no Cinema vi. Paradiso es fantástica, Cinema Paradiso, porque está hecha de un elemento que contamina todas nuestras vidas, digamos, que es la nostalgia. Cinema Paradiso es una película sobre la nostalgia. Y creo que esa es una de las cosas que a nosotros más nos pesa como ser humano, es
que era la conciencia de lo vivido, de lo que sentimos en algún momento, y que se fue, y que es irrecuperable, que ya no se puede recuperar, y que uno en alguna parte lo conserva, lo atesora, ¿no? Y hay ciertos elementos que te lo gatillan de pronto, te lo traen de nuevo a la superficie, y tú te das cuenta entonces de que tú has vivido, que tú has sentido, que tú has tenido esas emociones. Eso es, yo pienso que es muy valioso. En esa misma línea está otra película, Como nos habíamos amado tanto, que también los italianos hicieron una película, cine fabuloso, y los franceses también. No tanto los norteamericanos, han hecho un par de No, pues películas norteamericanos es otra fuegos volada. artificiales. Yo medio los fuegos artificiales han hecho un par de películas por ahí que han sido buenas. Y las han hecho por obligación. Bueno, Casablanca es una película que tuvieron que hacer en Moyamármico para meter a los norteamericanos en la guerra. Fue hecha para eso, digamos. Entonces, No llamarme. sí, hay toda una serie de estudios de cómo hicieron la película. Fue por orden del Departamento de Propaganda, el Ministerio norteamericano dio la orden de hacer una película que movilizara a todo el público norteamericano a la guerra. Propaganda, propaganda. La Y ahí, primera vez que lo hace en Norteamérica en todo caso. Por algo claro, existe Forrest Gump y todo ese tipo de películas. claro. Inventaron a Rick en Casablanca entregándole la mujer a un húngaro que se la lleva en un avión. ¿Y quién iba a comprar eso? Nadie. Don Jorge, cuénteme, ¿cuál sería su epitafio? En mi epitafio. ¿Sí? ¿Qué le gustaría que pusieran así afuera de su tumba? Un epitafio tendría que ver con la idea de que me voy como llegué, desnudo. Qué buen epitafio, me voy como llegué, desnudo. Don Jorge, le dejo el micrófono para que usted dé el mensaje que usted quiera dar. Don Jorge Calvo es parte de nuestros nominados, puede votar por él en nuestro sitio web www.entreparéntesischile.com. Don Jorge, el micrófono es suyo. Mira, yo pienso, y esto que voy a decir más bien tiene que ver con la edad y la experiencia, tiene que ver que mucho más que con conceptos teóricos, nociones ideológicas, nada de aquello que hoy día a mí me parece altamente sospechoso. En función de lo que hemos estado viviendo, especialmente en este último tiempo, porque aquí en Chile se nos convergen así dos cosas terribles. Tenemos la pandemia, por un lado, que ya nos miró a los ojos y nos dijo, oye, va a morir cualquier cantidad de gente aquí. Y por otro lado tenemos el estallido social, que viene a ser como el remate, el punto más alto, el cúspide, de un largo proceso de suma de iniquidades que se ha cometido en este país, en donde hay un grupo de gente que pretende justificar que todo lo que ellos han hecho está bien, ignorando todo aquello que dice, oiga, tenga cuidado porque si usted maltrata a la gente, usted va a tener tarde o temprano que rendir cuenta por eso. No les interesa. Es más importante las monedas que cuentan en el bolsillo. Entonces, en el ambiente que vivimos hoy día de gran confrontación, yo pienso que es muy importante tener presente de que lo que hace valiosa la vida es la forma en que nos relacionamos con el ser, con el prójimo, el tipo de relación que establecemos con los demás. Y tiene que ser una relación de comprensión y entendimiento. Uno tiene que ser capaz de ponerse en los zapatos de otro, porque si no, uno no puede venir a reclamar cuando a uno lo pisotean. Es ¿Ya? importante eso. Y creo que eso, la literatura es la primera función que juega. Vivir la vida de otros, ponernos en el lugar de otros. La literatura no es solo entretención. Es entretenido ser Robin Hood, es entretenido ser Sandokan, pero hay que entender que uno se está poniendo en la vida de otra gente también. Muchas gracias, don Jorge, por su tiempo. He quedado fascinada, me encanta su trabajo y voy a volver a leer esos libros, tienen la condición humana, como que me quedo dando vuelta el título. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Que estén muy bien. Igual Gracias. usted. Gracias. Gran trabajo. Aplausos. Gracias. Ya. Nos vemos. Nos vemos.